Hola, soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y hoy vamos a hablar de un tema tan apasionante y tan cercano a nosotros, seguro, a nuestras familias, como el acompañamiento a personas con deterioro cognitivo. Pero antes, permítanme que les cuente 3 breves historias. En primer lugar, les voy a hablar de una guitarra, más bien cuando se encontró en un desván de un barrio de Madrid, en Vallecas. Esto era un conjunto de trozos de madera aplastados, agujereados, pero que, encontrados por una persona que pues, valoró aquella madera que tenía alguna forma de guitarra, la llevó a un luthier, efectivamente le confirmó que había sido una buena guitarra y la cuidaron. Y efectivamente tenía roto la caja armónica, tenía agujeros por varios sitios, estaba levantado, destrozado el mástil, sin cuerdas, pero los cuidados a esta guitarra tan estropeada produjeron que recuperase su dignidad de instrumento musical. La segunda historia es la historia de un famoso músico, famoso ahora, porque en su época no lo conocía nadie, que es Zülfü Öcalan. Zülfü Öcalan era un arpista, tenía un arpa de 10 cuerdas, en Irlanda, en Kildare, siglo XVIII. Componía para su mujer, componía para los amigos y para las fiestas, pero no lo conocía nadie. Sus partituras fueron cuidadas por la esposa cuando murió, por los hijos, los nietos y así sucesivamente, unas partituras muy elementalitas, hasta llegar al siglo XX, en la cual un Öcalan, un tataranito de aquel primero, que era músico folk, cogió aquellas partituras y se quedó prendado de ellas y las sacó gracias a que cuidaron la partitura, que la preservaron, que la mimaron, fue utilizada posteriormente. Bien, pues miren ustedes, la guitarra es esta. La guitarra de la que hablaban antes es esta. Y la música, la más famosa de Öcalan, es esta. Pero ¿qué es lo que hizo aquel tataranieto de Öcalan? Lo que hizo fue proponer un acompañamiento a esta melodía. Una melodía cobra todo su potencial y está sostenida por algo que le acompaña, por otras cuerdas. Sería algo así. De esto vamos a hablar, del cuidado y el acompañamiento a personas con deficiencias, en este caso cognitivas, que tienen toda su dignidad. Y ahora la tercera historia, un famoso neurólogo, premio Nobel de Medicina, que se llama Sir John Eccles, inglés, escribió un libro de hace muchos años, El yo y su cerebro, y decía, con una metáfora muy bonita, que el cerebro es como el piano y el yo es el pianista. Puede ocurrir que el pianista esté íntegro, capaz, pleno, digno, valioso, pero el piano no le funcione bien, esté desafinado o le falten cuerdas. Entonces no sonará bien. La persona, el pianista, está íntegramente ahí, pero el piano no suena bien. Pues esto pasa quizá en las personas con daño cerebral, como ocurre en la demencia o el Alzheimer. El piano tiene deficiencias, aunque el pianista está ahí. ¿Cómo cuidamos y acompañamos a estas personas? Bien, pues para hablar sobre esto, y que seguro que todos tenemos casos cercanos o en familia o en las familias cercanas y todos podemos aportar, tenemos pues a una persona que yo diría es una súper experta en la materia, una persona muy sabia y que hoy tenemos la dicha, la suerte y el honor de estar con ella. Es Sara Herrero Lozano, psicóloga clínica, especialista en psicología familiar, infanto-juvenil, en TDAH, también en neuropsicología,
en educación del profesorado, tutora de varios máster universitarios pues en neurología, en neurobiología, neuropsicología y en psicología general sanitaria, y especialista en el tema del que vamos a hablar. Sara, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Actualmente diriges en la Fundación Querer, ¿qué es lo que diriges? Eso es, actualmente estoy trabajando en la Fundación Querer, que es una fundación que comienza con un proyecto educativo innovador, hace un colegio de educación especial, chiquitito, para atender a niños con necesidades educativas específicas y darle lo que necesita cada niño. Son niños que tienen enfermedades raras con afectación neurológica, en concreto en el lenguaje. Entonces, de ahí pues la fundación, aunque es chiquitita, va creciendo porque se trabaja mucho y se trabaja innovando muchísimo. Y yo en concreto trabajo dirigiendo el gabinete multidisciplinar que atendemos a la población desde chiquititos hasta adolescentes, mayores, tercera edad, a toda la familia, que al final es un poco lo que, bueno, de lo que se trata todo esto, acompañándoles en todos los procesos. Les atendemos desde el área médica como desde el área terapéutica, con médicos especialistas y con terapeutas, psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional. Intentamos que las familias tengan a su alcance todos los servicios y que no tengan que ir a un especialista en un centro, al médico al otro centro y al final, qué maravilla. Claro, intentar evitar todos estos desplazamientos. ¿Y esta fundación está en Aravaca, en Madrid? La Fundación Querer, está en Aravaca, en la Florida, en Madrid. La Florida, muy bien, sí. Perfecto. Oye, pues te voy a hacer algunas preguntas. Primero, hemos hablado de acompañar. Tú también hablas de acompañar, ¿no? En el sentido originario, terapeu, de donde viene la palabra terapia es acompañar, cuidar, ¿no? ¿Qué estrategias concretas podemos tener los familiares cuando acompañamos a una persona con deterioro cognitivo? Pues el abuelo que tiene demencia, la abuela que tiene Alzheimer, o un niño con deficiencias cognitivas que son muy frecuentes. ¿Cuáles son estrategias básicas que tenemos que tener y que están en la mano de todos, ¿no? Claro. Yo creo que aquí depende de ante qué problemática estemos, porque dependiendo de si estamos acompañando a una persona con deterioro o estamos acompañando a un niño con algún trastorno del neurodesarrollo, las estrategias van a ser distintas. Pero sí que es importante, en primer lugar, que la familia se involucre en la terapia que va a hacer la persona que está afectada del proceso que sea y que trabaje de la mano con el terapeuta, intentando que sea una especie de coterapeuta sin poner demasiada responsabilidad, pero sí que tenga estrategias que le permitan gestionar los conflictos, las situaciones más complicadas y tener herramientas y armas para pues que sea lo más llevadero posible todo. Entonces, si hablamos de demencia... Vamos a centrarnos en la demencia. Estrategias concretas quizás para estos familiares que acompañan. Vale, pues por ejemplo, algo sencillo y básico y fácil de entender, el establecimiento de rutinas, que todos los días sean más o menos parecidos, dentro de la medida de lo posible, que se repitan los mismos horarios, que se repitan los mismos espacios, que a las horas de las comidas, del aseo personal, de si hay clases o terapia, ir a las clases o la terapia, que más o menos todos los días sigan el mismo patrón. Entonces, de esta manera vamos a rebajar la ansiedad, vamos a anticipar a la persona todo lo que va ocurriendo y la frustración también va a disminuir para ambas partes, ¿no? Por ejemplo, esto es una estrategia básica que se puede llevar a cabo. El control de los objetos o de los estímulos en casa, pues cuanto menos objetos distractores haya, es decir, todo aquello que no utilicemos, que no hayamos utilizado en el último año, si no tiene un valor emocional grande, podemos desecharlo. Además, nos encontramos que en personas con demencia, con Alzheimer o con estadios un poquito más avanzados, a veces las fotografías resultan distractores porque no se reconocen a sí mismos en las fotografías o no reconocen a los familiares. Los espejos pasa lo mismo, la televisión pasa lo mismo. Y de repente verse reflejados cuando no se reconocen es complicado de gestionar y hay veces que hay que taparlos o retirarlos. La televisión a veces es difícil distinguir si la persona que está apareciendo en la televisión forma parte de la vida real o no. Un paréntesis. Sí. A veces yo he visto familiares que se enfadan porque el otro no reconoce, pero si es tu hijo, pero si es tu nieto, pero no ves que este es tu padre o tu hermano, y se enfadan con él porque no reconocen, ¿no? Esto le puede afectar negativamente al cuidador, al cuidado, a la persona con demencia. Que padece, sí.
afecta a ambas partes, porque es muy duro que la persona que está enferma no reconozca si eres su familiar, y para la persona es muy duro no reconocer a sus allegados. Entonces, esto afecta a ambas partes. Aquí siempre hay que tener en cuenta, tanto afectado como acompañante, cuidador, que no es algo personal, que no es algo que se hace aposta, que no es algo que la persona lo hace de manera intencionada, y que es en ese momento, tanto en ese momento cuando no se reconoce, como cuando hay alteración conductual, que en el caso de las demencias muchísimas veces acompaña la alteración conductual, en ese momento es la enfermedad la que toma el control del cerebro, del cuerpo, de la persona, de los sentimientos. No es la persona la que no representa lo que está pasando a los sentimientos de la persona y los pensamientos de la persona. Claro. Y esto es importante tenerlo en cuenta para no reaccionar de forma brusca cuando ocurre esto y no confrontar de forma brusca con la realidad, de decir, no, pero si soy yo, no, pero si, ¿cómo no te das cuenta de que es tu nieto? Claro. Entonces, esto genera situaciones complicadas. ¿Qué más estrategias podríamos...? Más estrategias. Tener muy controlado antes hablábamos de disminuir los estímulos, los objetos que no son necesarios. Igualmente hay que tener muy controlados los objetos que sí son necesarios y que son importantes, porque en algunos estados de esta enfermedad la persona tiende a que todo aquello que es importante tengo que guardarlo muy bien, porque si no, como es importante, no quiero perderlo, y como sé que tengo problemas de memoria, vamos a guardarlo bien. Entonces lo acaban guardando en lugares tan rebuscados que luego no se acuerdan de dónde lo han guardado, y esos objetos que son importantes se pierden. Claro. Entonces, y ellos pueden pensar que se los han robado. Entonces, tener muy controlados estos objetos importantes, el DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria, todas estas documentación que es importante, duplicados siempre, plastificados, y que la persona que está afectada con una demencia tenga los duplicados en la cartera, pero los originales los mantenga el familiar, por ejemplo. Prevenir las pérdidas de estos objetos es importante, y también la de la propia persona, porque muchas veces a nivel físico puede estar fenomenal, Claro. y anda perfectamente, y a nivel motor se desenvuelve muy bien, abre puertas, sale, y a nivel cognitivo no. Entonces, las esferas de orientación que están alteradas, en un momento dado, cuando salen por la puerta y caminan 20, 30, 100 metros, de repente se desorientan, no saben dónde están, pero a nivel corporal trabajamos muy bien, entonces siguen andando, claro, y se pierden. Y pueden estar andando horas y horas y horas y encontrarlos al día siguiente llenos de ampollas en los pies. Sale de Aravaca y aparece en Pozuelo. Sí, claro. Bueno, fácilmente, claro. Entonces, la mejor prevención, ahora mismo que podemos utilizar la tecnología para ello, pues dispositivos de geolocalización, en forma de relojes, hay medallas también. Bueno, encontrar la forma o la fórmula que a cada persona afectada con demencia le resulte menos incómoda. Entonces, esto es algo muy importante también. Pero hay un tema que es, claro, muy importante. Esas personas, salvo que ya están ingresadas en una residencia, están a cargo habitualmente de algún familiar. Siempre es uno el más involucrado, ¿no? ¿Y qué medidas debería tomar ese cuidador, ese acompañante, para no hundirse en el intento de acompañar al familiar? Porque son enfermedades o son patologías largas, muy desgastantes. ¿Qué nos podría decir sobre cómo o qué prevención o cómo cuidarse también? Claro, que es algo básico. Se presta muy poca atención, yo creo que cada vez más. Ya hay escalas de sobrecarga al cuidador desde hace tiempo, que vale la pena también tenerlo en cuenta, porque a veces es el gran olvidado y se vuelca en cuidar a su familiar y no se tiene en cuenta cómo se sobrecarga y lo mal que lo pasan. ¿Qué cosas pueden hacer? Pedir ayuda alrededor, ver qué recursos tienen alrededor. Hay una figura importante que es la de la trabajadora social, que de la zona, que puede informar de recursos a nivel de ayudas, de centros que están cerca, donde pueden acudir tanto los familiares como las personas afectadas a hacer actividades. Y yo creo que una de las cosas que, en la medida de lo posible, los familiares cuidadores pueden y deberían hacer es formarse en la medida de lo posible, y si tienen alrededor centros que ofrezcan esto, o en su centro de salud, que haya charlas, que haya algo divulgativo, sencillo, fácil de entender, no hace falta nada técnico, donde efectivamente pues hagan un poco un repaso del pronóstico de la enfermedad, de la evolución, de lo que conlleva, de qué hacer, de qué no hacer, donde se hablen también de los sentimientos, ir a grupos o terapia de grupo, o a grupos donde se junten con otros cuidadores y puedan compartir anécdotas, situaciones complicadas. Yo creo que esto es básico. Esto es básico. Bueno, y ahora otra pregunta. La voy a hacer en clave personal, pero yo ahora mismo tengo un padre con demencia, mucho mayor que yo, evidentemente, 2 tíos con demencia, y bueno, la vida va avanzando,
¿qué puedo hacer yo para prevenir y qué puedo hacer con mis familiares para mitigar? Claro. En mi caso, Claro, a veces el enfoque es muy parecido porque cuando hay demencia tenemos la vía farmacológica que por supuesto siempre hay que llevar a cabo, todo aquello que nos paute el neurólogo para tratamiento farmacológico de la enfermedad pues hay que aplicarlo, y luego tenemos el tratamiento no farmacológico que sería la estimulación cognitiva. En caso de que ya haya un diagnóstico, tiene que ser una estimulación cognitiva específica para trabajar sobre las funciones que están alteradas y tener muy en cuenta las funciones que están preservadas y que nos van a ayudar a trabajar las otras mucho mejor. Y en el caso de que todavía no haya un diagnóstico, pues tenemos que mantener algo que ya se hace cuando haya un diagnóstico, pues los cuidados básicos para tener un envejecimiento saludable, pues no desatender la alimentación, no desatender el contacto social, no desatender el deporte con regularidad. Danos alguna clave en la alimentación. ¿Qué sería importante en la alimentación? En la alimentación, nosotros donde vivimos y donde estamos, lo tenemos relativamente fácil porque lo que tenemos que hacer es pues evitar los excesos de productos pues de alcohol, de azúcar, todo aquello que sabemos que es malo, intentar limitarlo y sobre todo no exceder, y tener una alimentación variada, que tenga todos los nutrientes en cierto equilibrio. Luego sí que es cierto que hay alimentos con nutrientes que actúan como neuroprotectores y que también vale la pena a lo mejor prestarles más atención, pues aquellos que están cargados pues de antioxidantes, ¿no? Pues las frutas, las verduras de hoja verde, los frutos secos, los alimentos que tengan alto contenido en omega 3, que está relacionado con la capacidad de concentración, de memoria. Bueno, pues merece un poquito la pena prestar atención a todo esto y hacerlo de manera más específica. Y vamos a ver entonces por sectores, ¿no? Imagínate una persona que ya tiene los primeros despistes de nombre, o despistes de dónde dejar las cosas, o ya no me acuerdo bien del nombre de aquel familiar, o cuándo pasó tal. ¿Cómo trabajamos la memoria? ¿Cómo podemos ayudar a trabajar la memoria? Claro, yo creo que cuando estamos en unos estadios, pues al principio de la enfermedad, en un deterioro cognitivo leve o incluso en pérdidas de memorias asociadas a la edad, estas quejas subjetivas, no me acuerdo de esto, no me sale la palabra, es que la tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Aquí tenemos que hacer una estimulación cognitiva que sea más compleja, que implique el contacto social, que ponga a prueba el cerebro, que cree desafío, pero que no sean algo inalcanzable, que haya un equilibrio entre algo que me cuesta conseguir, pero al final lo consigo, porque si no vamos a crear ahí un pico de estrés que no nos interesa. Y cuando ya está más avanzado, algo específico, estimulación cognitiva específica para todo aquello que esté dañado. Ahora seguimos, pero me ha encantado que digas que con los fármacos que son necesarios no es suficiente. Claro. Hace falta el volcarse en esa terapia y en ese... Eso es. Y si las deficiencias son de carácter, de atención y lingüísticas, ¿qué podríamos ahí hacer? Claro, actividades específicas para ello. Al final, con el Alzheimer y con la mayoría de las demencias van afectando a todas las capacidades cognitivas, aunque no a todas al mismo tiempo ni a todas en el mismo nivel. Pero bueno, hay muchas actividades del día a día que no nos damos cuenta, pero estamos trabajando la atención, estamos trabajando el lenguaje, la memoria, y a veces se trata de leer y en vez de leer, pues podemos leer en voz alta, en vez de para nosotros mismos. Por ejemplo, si vemos una noticia, vamos a intentar comentarla luego. Podemos ver fotos de hace tiempo y recordar dónde estábamos, qué momentos había, hacer un árbol genealógico, un libro de viajes donde podamos recordar todos los últimos viajes que hemos hecho en los últimos 5 años, por ejemplo. Son tareas que forman parte a lo mejor de la vida diaria, no son tan específicas o dirigidas como las que se hacen en despacho a lo mejor, pero que estamos estimulando muchísimas funciones cognitivas con ellas. Pero junto a lo cognitivo e inseparablemente está la dimensión afectiva. Sí, por supuesto. Y la sensorial también. ¿Cómo se puede estimular lo afectivo y lo sensorial? A veces da la impresión de que las personas con algún deterioro cognitivo están como más aplanadas en sus sentimientos, no expresan tanto, parece que ni se emocionan, ni se alegran, ni se entristecen, ¿no? ¿Cómo puedes estimular eso? Y también la parte, ¿es importante también la parte sensorial? Sí, ambas cosas son muy, muy importantes.
Toda la parte sensorial es muy importante, sobre todo en los estadios finales, cuando estamos hablando de un deterioro mucho más grave o personas gran dependientes ya que no tienen capacidad de lenguaje o hablan muy poquito, que no pueden moverse, que no reconocen nada. Ahí la estimulación que podemos hacer es muy, muy básica y es a nivel sensorial. Y aunque la persona no pueda responder a los estímulos, hay veces que sí, pero aunque no pueda responder, sí que los está experimentando. Entonces vale la pena trabajar desde estas sensaciones para que la persona vivencie todo esto. Entonces, desde el tacto, que tenemos la piel, que es un órgano enorme, la música, con la música se conecta muchísimo, los olores que nos llevan a épocas anteriores de cuando en la infancia incluso, ¿no? Entonces, a nivel sensorial se puede trabajar muchísimo, hablándole a la persona, mostrándole cariño, mostrándole afecto. Todo eso tiene un impacto a nivel cerebral también, entonces hay que cuidarlo. Qué bueno. Bueno, ahora... no sé si quieres añadir alguna cosa más a este respecto de cómo cuidar o cómo... A nivel afectivo, que es un poco la otra parte, también es básico. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues la propia persona teniendo mucho contacto social, pudiendo hacer estimulación en grupo, relacionándose, porque a veces les cuesta mucho relacionarse porque no siguen las conversaciones, por ejemplo, y se quedan aislados. Bueno, pues en la medida de lo posible, el resto de la familia tiene que hacer por incluir o que tenga contacto social con un grupo de personas que estén en el mismo nivel donde se sienta acompañado también. Todo eso va a crear experiencias muy positivas y un estado emocional muchísimo mejor, claro. Vamos a poner un caso, y ya para terminar, un caso real. Llega una familia a la Fundación Querer, en Aravaca, y es que encontramos que el anciano, el papá o el abuelito o el niño, vamos a poner cualquier caso de estos, pues presenta unas alteraciones que muchas veces los traen ya cuando la cosa les ha explotado fuertemente, porque en muchos casos no quieren verlo, ¿no? No quieren... hacéis un estudio y le dais un diagnóstico. Muchas veces, o sea, el diagnóstico es muy difícil a veces de asimilar porque supone una revolución familiar. ¿Vosotros cómo ayudáis a las personas en ese momento y qué les proponéis para que lleven ese duelo de la imagen que se habían hecho de vida pues más tranquila o más... y pensaban que tenían... pues no sabían que tenían esa situación y que tienen que responder por ella, ¿no? Claro. Sea el abuelo, sea el hijo, sea... Esto es un proceso. Al final viene una persona, hacemos una evaluación, nos encontramos algo, lo que sea, y efectivamente hay que comunicarlo a la familia. Lo vamos a hacer de la forma que mejor podamos, con toda la información, con lo que ello conlleve, con todo el tiempo del mundo que necesite la familia, y además de esta información, que es extensa, no es un diagnóstico y ya está. No, es un diagnóstico y esto que conlleva, qué significa, cómo me va a afectar de aquí en adelante a mi vida y lo siguiente, qué puedo hacer, puedo hacer. Entonces, damos las herramientas para que participe la familia de forma activa en el proceso de tratamiento de la Esto les da tranquilidad también. Claro. Sí, porque es tranquilidad, rebajas muchísimo el nivel de ansiedad de la familia, acompañas un duelo y además les das un papel activo, que pueden participar de ello y pueden ayudar a la persona a mejorar. Muy bien, pues yo te agradezco enormemente tu presencia hoy con nosotros. Como siempre, a mí se me ha hecho tremendamente breve. Yo estaría charlando contigo horas y horas porque yo creo que eso lo hemos planteado, pero bueno, el saber que hay personas especialistas como tú que saben cómo acompañarnos cuando tenemos estas circunstancias en la familia, que son cada vez más habituales. La población estamos muy envejecidos, ¿no? Y lógicamente vamos a necesitar cada vez más este tipo de ayudas. Así que, Sara, muchísimas gracias. Un placer. Y enhorabuena por tu trabajo y tu dedicación. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer poder hablar de todo esto que es tan importante y cada vez más presente. Muchas gracias. Gracias.